Saludos mis amadas hermanas y mis amados hermanos en Jesucristo. Les saluda Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a ustedes en este día, jueves 1 de diciembre de el 2022, a este compartir de la palabra del Señor, a alimentarnos de la palabra del Señor, porque ella es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Y no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Hoy iniciamos el mes de diciembre. Hoy iniciamos el mes donde los cristianos celebramos la Navidad. Y hoy Jesucristo en su santo evangelio, en su carta de amor para ustedes y para mí, nos trae un mensaje muy interesante. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió allá en San Juan 16:13. Les voy a enviar el Espíritu Santo que los llevará hacia la verdad plena. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y versículos del 24 al 28. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Estoy contento que estén en este compartir. Un saludo muy especial para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren. Hoy el Señor en su santo evangelio nos dice algo muy interesante para ustedes y para mí, que ahora que estamos en este tiempo de Adviento, que nos preparamos para recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Lo que nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que quien crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Hoy el Señor
En esta carta de amor que el Señor nos trae en su buena nueva, nos trae un mensaje muy interesante para ustedes y para mí, para que ustedes y yo ya aterricemos, pongamos nuestros piecitos sobre la tierra y no estemos andando ilusionados diciendo, yo creo en el Señor y soy salvo, yo creo en el Señor y soy salvo, yo creo en el Señor, aleluya, gloria, amén, soy salvo. No, no, no. Vamos a ver qué nos dice San Mateo 7:21, a ver si eso es cierto o no. No bastará con decirme, Señor, Señor. Allí está. No bastará con decirme, Señor, Señor. Yo creo en Dios y soy salvo. Ustedes recuerdan allí en San Marcos capítulo 1, versículo 23, cuando Jesús viene al templo, predica la buena nueva. De ahí salen los demonios. Sé quién eres el santo de Dios. Como aquel que dice, yo creo en Jesús, tú eres el santo de Dios, y por creer en ti soy salvo. No, el Señor aquí es claro, San Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino más bien entrará quien ponga la lupa, hace con letra mayúscula. Tenemos que hacer, tenemos que obrar, tenemos que obedecer a nuestro a voluntad, obedecer a la voluntad del Padre del cielo. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará quien hace la voluntad de mi Padre. Quien hace la voluntad de Dios obedece a Dios. Y ustedes y yo, mis hermanos y hermanas, estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a su palabra, estamos obedeciendo a su mensaje, o simplemente somos católicos de nombre, que decimos ser católicos y no vamos a misa, no participamos de los sacramentos. eh, y cuando participamos de los sacramentos, ya sea el bautismo, la confirmación, el matrimonio, ¿cómo lo hacemos? Hay tantos que, oh, es que voy a hacer bautizar a mi niño y voy a comprar mucha cerveza, mucho trago. ¿Para qué? ¿Para qué quieres alegrar al mismo tiempo que el niño bautizado esté inscrito en el cielo, sea heredero del cielo, sea revista de Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo con la borrachera, con la gula, estamos sirviéndole a Dios y también al enemigo? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eh, el Señor allá en Romanos 13:13 nos decía que no más a las comilonas, pecado de gula, a las borracheras, que tenemos que vivir prudentemente. Y para vivir prudentemente tenemos que hacer lo que Jesús nos dice, que Jesús nos manda, lo que Dios nos manda, y no lo que nosotros creemos que eso está correcto, lo que así yo pienso. Cada quien piensa a su modo, cada cabeza es un mundo. Mentira de Satanás. Si ustedes y yo queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad del Padre del cielo. Otra vez, San Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, más bien entrará el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Y ustedes y yo estamos haciendo la voluntad del Padre del cielo. Estamos viviendo en gracia de Dios o estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo cada día para darle la gloria a Dios o para agradarle al mundo. Estamos escuchando la palabra de Dios para ponerla en práctica o simplemente para que nos entre por una oreja y nos salga por la otra. No, mis hermanos, es necesario las buenas obras. Vamos a ver rápidamente Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos va a decir algo muy interesante para ustedes y para mí. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos va a decir también San Pablo que ustedes y yo necesitamos las obras, porque muchos se agarran, muchos que interpretan mal la Biblia por su propia cuenta, lo cual está prohibido, agarran Romanos capítulo 10, versículo 9. Tú confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Dios es el Señor y serás salvo, dice San Pablo. Y el mismo San Pablo nos dice que es necesario las obras. Efesios 2:10 dice,
Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras, con miras a las buenas obras, con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Que Dios dispuso para que ustedes y yo nos ocupáramos de qué? De las buenas obras. Otra vez, Efesios 2:10. Lo que somos es obra de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Aquí estamos ustedes y yo llamados a ocuparnos de las buenas obras. Por eso Jesús nos dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más bien entrará quien haga la voluntad de mi Padre. Dios dispuso las buenas obras para que ustedes y yo nos ocupáramos de ellas. Así que mis hermanos y mis hermanas, queridos y amados en Jesucristo, basta ya de decir, yo creo en el Señor, soy salvo, y no poner las buenas obras y no ocuparnos de las buenas obras. En el juicio final el Señor no nos va a decir ¿qué tanto de fe tú tuviste? Eso no hay un capítulo y versículo que diga que el Señor nos va a juzgar por nuestra fe. El Señor nos va a juzgar por nuestra fe y obras, muy importante. También pueden leer de tarea Santiago capítulo 2 versículo del 14 al 26. Nos viene a decir que la fe sin obras es una fe muerta. Y por algo está en la Biblia, sino porque está en la Biblia. ¿Y por qué dice eso entonces? Si está escrito, es que nos trae un mensaje para ustedes y para mí. Y en el juicio final, San Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46, nos dice el Señor que nos va a juzgar por nuestras obras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Entonces ustedes y yo estamos llamados a practicar las buenas obras. En 1 Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice, si alguien posee bienes materiales y ve a un hermano pasar necesidad y no le ayuda, ¿de qué le sirve entonces decir yo creo en Jesús, soy salvo? ¿O de qué le sirve decir, anda, Dios te bendiga, y no le da de comer, no le da vestido si necesita vestido? Entonces necesitamos ustedes y yo las buenas obras. Necesitamos practicar las buenas obras. Y nos dice en el versículo 24, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente. ¿Cómo nos hacemos sabios y prudentes ustedes y yo? Escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, somos como aquel hombre que edificó su casa sobre roca. Vendrán las pruebas, las cuales vamos a tener. Juan 16:33 dice el Señor, en este mundo tendrán tribulaciones. Siracides o Eclesiástico capítulo 2, versículo del 1 en adelante, nos dice, te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Pero no nos vamos a derrumbar, no vamos a decaer, porque estamos escuchando la palabra de Dios, estamos poniéndola en práctica, y eso es como aquel hombre que edificó su casa sobre roca y no la derrumbaron las tormentas, los ríos, no la derrumbaron. Pero también nos pone otro ejemplo, dos grupos de personas, unos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que Jesús lo compara como aquel hombre que construyó su casa sobre roca, y el segundo grupo de personas que escucha la palabra de Dios y no la cumple. Dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Sí ven? Jesús necesita que la practiquemos, que la obremos, no solamente la fe, sino la fe y la práctica. Aquí tienen a un tonto. Miren, a quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Aquí tienen a un tonto. El que dice,
yo creo en el Señor y soy salvo, aleluya, gloria al Señor, y no hace nada, no escucha la palabra del Señor, no obedece, sino sigue como loro repitiendo todos los días, yo creo en el Señor, soy salvo, yo creo en el Señor, soy salvo, no ayuda a los necesitados, se olvida de su familia, se olvida de la cosa del Señor, se ha salido de la iglesia, anda ahora como apóstata que se ha salido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dice, dirán de él, aquí tienen a un tonto. ¿Cómo? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nuestra vida será un gran desastre. ¿Y cuántos estamos en un gran desastre viviendo por no poner en práctica la palabra del Señor, por dejarnos engañar de Satanás, de que no necesitamos poner en práctica la palabra de Dios? No. Es más, hay algunos que tienen pereza hasta de leer la Biblia, hasta de escuchar el Evangelio del día, hasta de compartir el Evangelio del día. No nosotros, los que no vinieran. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Señor en este día? La práctica, las buenas obras, escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice, no se contente en el versículo 21 nos dice que tenemos que recibir la palabra de Dios con un corazón humilde porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Luego nos dice, no se contenten con oírla, sino pónganla por obra. Entonces ustedes y yo estamos llamados a escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. De esa manera seremos como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, dirán de nosotros, ahí tienen a un tonto o ahí tienen a una tonta que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Pidámosle al Señor que nos dé esa disponibilidad en nuestro corazón, que reciba la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que al recibirla sea esa tierra fértil y dé mucho fruto. Que el Señor les bendiga a ustedes, a mí, a nuestras familias, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de nosotros y por el mundo entero. Los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo. Denle compartir, denle suscribir al canal y gracias por escuchar el Evangelio del Día. Con su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico.